5:45, Néstor, nos vas a hablar de Cuba. Sí, porque hoy, como cada año, desde hace ya 33 años, que Cuba viene pidiendo una resolución de Naciones Unidas que levante de una buena vez el bloqueo que sufre de parte de Estados Unidos desde 1960. Y hoy volvió a ser interesante ver la votación, ¿no? 165 países, casi la totalidad de Naciones Unidas, votó a favor de acompañar a Cuba en su reclamo de que Estados Unidos levante su bloqueo, y hubo solo 7 países que en cambio afirmaron que era correcto el bloqueo que aplicaba Estados Unidos. Entre esos 7 países, por supuesto, está la Argentina que gobierna Javier Milei, que desde fines del 2023, como dijimos varias veces, se alinea automáticamente con lo que pide Estados Unidos y acompaña todos este tipo de votaciones en Naciones Unidas. Los 7 únicos países en un universo, de más de 170, 180 países que conforman Naciones Unidas y que decidieron acompañar el voto de Estados Unidos, es el propio país norteamericano, Israel, por supuesto, Argentina, como digo, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. Lo de Argentina es, ya sabemos, vergonzoso. Lo de Ucrania es vergonzoso también por otra parte. Siempre lo suele recordar Atilio Borón. Ucrania fue un país que recibió de muy pocos países, entre ellos Cuba notoriamente, ayuda cuando fue el desastre nuclear en Chernobyl, ¿sí? Con una trayectoria y con una actitud muy solidaria desde el punto de vista médico y demás de Cuba respecto de los chicos ucranianos, inclusive chicos que se trataron en la isla. Y el gobierno impresentable de Zelensky vota en contra, ni siquiera se abstiene, ¿no? Vota en contra del pedido de Cuba de que le levanten el bloqueo. Lo de Argentina, uno puede recordar lo que pasó el año pasado. El año pasado, por razones que nunca se explicaron bien, Argentina no acompañó la negativa de Estados Unidos, solamente Estados Unidos e Israel votaron a favor de mantener el bloqueo, y eso le costó el cargo al embajador argentino en la ONU primero y a la propia canciller Diana Mondino después, que Mondino no es precisamente una persona pro-cubana. Pero bueno, hubo algunos cortocircuitos, no se alinearon, no sé qué pasó burocráticamente, y Argentina entonces pasó de largo esa votación. Históricamente Argentina, por supuesto, salvo en el gobierno de Milei, ha acompañado el reclamo de Cuba, que es a todas luces justo. Ahí tenemos los que nos siguen por YouTube en esa pantalla, que es increíble. Argentina queda totalmente aislada, pegada solamente a Estados Unidos y a Israel. Y los verdes son los que votan a favor del levantamiento del bloqueo. Que es lo obvio, lo necesario, lo humano, lo que tiene sentido común. Y Argentina, Estados Unidos, Israel, Paraguay y algún otro más aparecen en esas marquitas rojas completamente. Por eso me da risa cuando la derecha y la prensa hegemónica a veces dice Argentina aislada del mundo. Bueno, hoy estuvimos aislada del mundo, salvo de Israel y Estados Unidos, ¿no? Fíjate que el Ecuador de Noboa, por ejemplo, un país recontra aliado de Estados Unidos le va a meter una base militar si se aprueba la reforma constitucional, se abstuvo. Y así hay otros casos, por lo menos abstenete, pero no, Argentina, claro. Lo de Milei es tremendo. Y bueno, mínimamente y para cerrar, recordar, insisto, que el bloqueo es desde 1960, en la época de Kennedy, antes inclusive ya había empezado, en los años 90 se agravó, porque el bloqueo lo que hace es que no solo impide a empresas norteamericanas comerciar con Cuba, impidiéndole acceso a mercadería, medicamentos, insumos, etcétera, etcétera, sino que obliga a otros países del mundo entero a que si alguna de esas empresas comercian con Cuba, también Estados Unidos las castiga. Y luego en 1992 fue la ley que agravó todavía más Helms-Burton, una forma de todavía encerrar más la posibilidad del desarrollo cubano. También recordemos que Cuba está en la lista de países terroristas, según Estados Unidos. Al final, muy al final de su mandato, Biden lo había sacado de esa lista, Trump inmediatamente lo puso de nuevo. Desde luego Cuba rechaza, Cuba y la mayoría del mundo rechaza esta cosa hipócrita y absurda de Estados Unidos. Que digo algo para cerrar, la campaña que hizo puntualmente en este mes de octubre para lograr apoyo de estos 7 países que logró, fue decir, por ejemplo, que Cuba tiene mercenarios trabajando en la guerra contra Ucrania, trabajando a favor de Rusia, ¿no? Por supuesto, el canciller cubano dijo que era una infamia, y lo que se reclama es que las Naciones Unidas sirvan para algo. Si hay 163 países que quieren algo, y 7, o el año pasado peor 2, dicen que no, debería levantarse, pero bueno, Estados Unidos sabemos que maneja el mundo con sus propias normativas. Gracias, Néstor. De nada. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp